Hola a todos, hoy les contaré una historia sin cambiar mi voz, solo para probar cómo queda. Isabel, no te imaginas la sorpresa que me llevé cuando descubrí que ese artista era ciego. No era la primera vez que la secretaria y la contable charlaban durante el horario laboral, y cuando el jefe volvió de la reunión y se dio cuenta, se enfureció. Estaba convencido de que les pagaba bien, les daba incentivos con frecuencia, y en lugar de trabajar de manera responsable y terminar sus tareas a tiempo, ellas desperdiciaban las horas en interminables conversaciones. Si tenían tanto tiempo libre, Carlos estaba seguro de que les encontraría otras tareas sin demora. Al pasar junto a ellas, les lanzó una mirada cargada de ira. Sin embargo, justo en ese momento, algo captó su atención. En la pantalla del ordenador de su secretaria, había una fotografía abierta. Era el retrato de una mujer hermosa, pintado con gran destreza. Pero lo que llamó su atención no fue la calidad del retrato, sino el hecho de que la mujer retratada se parecía muchísimo a su esposa. La secretaria, al darse cuenta finalmente de la presencia de su jefe, comenzó a cerrar apresuradamente todo lo que no tenía que ver con el trabajo, haciendo clics rápidos por toda la pantalla. Mientras tanto, la contable desapareció rápidamente hacia su oficina. Les he dado un buen susto, así aprenderán, pensó Carlos. Incluso considero reprenderlas, pero el retrato le intrigó tanto que, por un momento, se olvidó de todo lo demás. ¿Cómo era posible que un artista ciego hubiera pintado un retrato tan impresionante? Y no era solo un retrato cualquiera, era el de su propia esposa. ¿Dónde viste exactamente este retrato?, preguntó Carlos a la secretaria, agregando rápidamente, pero por favor, no intentes convencerme de que esa conversación sucedió fuera del horario de trabajo, lo oí todo perfectamente. Gracias a Dios, mis oídos aún no me fallan. La secretaria se sonrojó intensamente, pero enseguida recuperó la compostura y, con entusiasmo, comenzó a contarle al jefe sobre un joven artista que pintaba cuadros maravillosos, incluidos retratos, y los vendía en el parque que estaba de camino a la oficina. Imagínese lo curioso, el hombre no puede ver nada, es ciego, pero tiene un don increíble para capturar los rasgos faciales más sutiles. No se le escapa ni un solo detalle. Su capacidad para pintar es un verdadero enigma, terminó diciendo la secretaria. Carlos decidió dar un paseo por el parque antes de la hora del almuerzo y comprar ese retrato si el artista aún estaba allí. Tenía muchas ganas de sorprender a su esposa con esa obra maestra. Estaba convencido de que su esposa se reconocería al instante en el retrato. Después de todo, se parecía tanto a ella cuando era joven que era como si fuera una fotografía. Caminando por el parque, Carlos encontró al artista rodeado de una multitud de personas. Por los murmullos llenos de admiración, era evidente que las obras del pintor ciego encantaban a todos los presentes. Para su sorpresa, el artista resultó ser un joven. Algunos, al irse, llevaban bajo el brazo cuadros que acababan de comprar. Carlos se quedó observando al artista desde lejos por un momento, pero la curiosidad lo venció y decidió acercarse. No podía esperar más para ver el retrato que tanto lo había impactado. Al examinar las pinturas, Carlos notó que los colores en los paisajes, retratos y bodegones no siempre coincidían con los tonos que uno esperaría ver en la realidad, pero eso no les restaba valor. Al contrario, les daba un encanto especial, casi como si fueran mágicos o algo por el estilo. Finalmente, sus ojos encontraron el cuadro por el que había venido. Al ver la pintura, un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo encontró ese retrato, sino que había dos más de la misma mujer colgados cerca. ¡Qué coincidencia! Es de locos, pensó Carlos. Aún no lograba asimilar que todas esas obras fueran creadas por un artista ciego. ¿De verdad no puedes ver nada de lo que pintas?, le preguntó Carlos con cautela. El joven artista se estremeció ligeramente al escuchar la voz y giró la cabeza hacia él. Bueno, en realidad veo muchas cosas, pero solo dentro de mi mente. Mi imaginación funciona mucho mejor que mis ojos, que se cerraron hace un tiempo, y seguramente para siempre, respondió el pintor, bajándose ligeramente las gafas. Carlos retrocedió, impresionado, al ver el estado de los ojos del joven. El aspecto no era agradable, y el hombre sintió una profunda pena por él. Sin embargo, sabía que no había manera de ayudarlo, por mucho que lo deseara. Era poco probable que los médicos pudieran realizar una operación que le devolviera la vista, ya que prácticamente no había nada que recuperar. Los ojos del joven estaban cubiertos por una gruesa capa blanquecina.
Quizás un trasplante sería una opción, pero probablemente habría una larga lista de personas esperando ese tipo de intervención. Y lo más probable es que el costo fuera equivalente a la mitad de los ahorros de Carlos. Una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él, y finalmente decidió comprarle todas las pinturas al joven artista, pagándole mucho más de lo que éste había pedido. Mientras el chico, atónito por la emoción, no dejaba de tocar los billetes en su bolsillo, asimilando lo que acababa de ocurrir, Carlos se dirigió rápidamente hacia su coche. Una vez que cargó todas las pinturas en el asiento trasero, partió rumbo a casa. Lo que nunca se le ocurrió fue preguntarle quién era en realidad la mujer hermosa que aparecía en los retratos. Solo quería deshacerse lo antes posible de esa sensación de impotencia que le invadía, le resultaba insoportable estar cerca de alguien a quien deseaba ayudar pero no podía. Al llegar a casa, Carlos comenzó a esperar ansiosamente a su esposa, deseando sorprenderla con los retratos y el sorprendente parecido que había descubierto. Uno de los cuadros, el más grande, decidió colgarlo en su oficina, aunque aún no sabía qué hacer con los otros dos. Ana regresó a casa casi de noche. Como de costumbre, le dio un abrazo a su esposo y le comentó que estaba cansada de no hacer nada. Carlos nunca permitía que Ana trabajara, ya que creía firmemente que en una familia, el principal sostén económico debía ser el marido. Además, no le negaba ningún lujo, pagaba sus tratamientos de belleza, masajes, piscina y todo tipo de entrenamientos. Quizá fue cosa del destino, pero la pareja perdió a su primer bebé justo después de su nacimiento, y después de eso, Dios no volvió a bendecirlos con más hijos. Así que no tenían ningún heredero para su fortuna, y pensaban que el dinero solo les serviría para gastarlo en ellos mismos. A menudo viajaban y disfrutaban de la vida. En un par de ocasiones, Carlos le había propuesto a su esposa adoptar a un niño de un orfanato, ya que sabía que las posibilidades de tener un hijo propio eran casi nulas. A su edad, un embarazo ya era poco probable, y los médicos no ofrecían pronósticos alentadores. Sin embargo, la reacción de Ana fue muy negativa. Le dijo que no se sentía preparada para criar a un niño que no fuera suyo. Carlos también pensaba, en su fuero interno, que quizás él tampoco sería capaz de querer a un hijo que no fuera de su sangre. Sabía que para un hombre, que no tiene el mismo instinto paternal desarrollado que una mujer, aceptar incluso a un hijo propio a veces puede ser complicado. Y además, temía que adoptar solo lo llevara a recordar constantemente al bebé que no pudieron salvar. Carlos había dedicado parte de su vida a ayudar económicamente a los orfanatos, y de vez en cuando se aseguraba de que sus donaciones fueran utilizadas correctamente. Incluso Ana, en varias ocasiones, se ofreció a colaborar, y lo hacía con gusto. Sin embargo, a pesar de todo, no se sentían preparados para adoptar a un hijo ajeno. Aunque habían pasado muchos años desde aquella pérdida, el dolor seguía presente, como una cicatriz que nunca terminaba de sanar, recordándoles constantemente lo que había sucedido. «Carino, tengo una sorpresa para ti», dijo Carlos con entusiasmo. «Hoy me ha dado por comprar una pintura. La vi en el parque cerca de la oficina, y el artista que la hizo me causó mucha compasión. Pero lo que más me impresionó fue el retrato. Me llamó mucho la atención». Carlos le mostró el retrato a su esposa, y ella dejó escapar un suspiro de asombro. «¿A qué parezco yo, verdad?», le dijo Carlos, emocionado. Luego le explicó cómo había visto una fotografía del cuadro en su trabajo, y cómo decidió ir al parque para ver la obra en persona, impresionado por el talento del artista ciego que la había pintado. Pero Ana descartó rápidamente la historia, diciendo que probablemente se trataba de una estrategia de marketing. Para ella, lo más lógico era pensar que alguien más pintaba los cuadros, y luego engañaban al público diciendo que era el trabajo de un artista ciego para aumentar el precio. Sin embargo, cuando Carlos mencionó que el precio que le había pedido el pintor era sorprendentemente bajo, Ana se quedó pensativa. «¿Por qué se parece tanto a mí?». «No me lo explico», dijo Ana, impactada. Durante varios días, Ana no dejaba de mirar los retratos. Estaba fascinada por el increíble parecido, pero al mismo tiempo, no lograba entender cómo podía ser real. Aquella joven hermosa que aparecía en los cuadros le resultaba cada vez más familiar, pero algo dentro de ella le decía que no era completamente ella. Era como si fuera ella, pero a la vez, no lo era. Y lo más desconcertante era como un artista ciego, alguien de quien nunca había oído hablar, podría conocerla. A veces,
Mientras contemplaba los retratos, Ana se ponía a llorar, y entre lágrimas, comentaba que aquella joven podría ser su hija. Un día, llamó a su esposo y le dijo: «Oye, Carly, ven y mira esto». Carlos se acercó, y ella le señaló algo en el retrato. «Fíjate bien en la forma de los ojos, es como la tuya». «Pero eso no es lo más importante. Mira esta pequeña mancha al lado de la sien, parece un lunar, y es exactamente como el que tú tienes». Es posible, claro, que el pintor haya movido la brocha sin darse cuenta, pero un parecido así no deja de dar que pensar. Carlos, en un principio, no había prestado demasiada atención a esos detalles, pero el estado emocional de Ana comenzó a afectarlo. Ver cuánto le preocupaba a su esposa todo aquello hizo que tomara una decisión. Decidió invitar al joven artista a su casa para poder preguntarle en persona sobre todas esas cosas que tanto lo intrigaban. Le pidió al chofer de su esposa que trajera al pintor ciego a casa, con la promesa de una deliciosa cena y una generosa recompensa por su visita. Sin embargo, el chofer, temiendo que su patrón lo reprendiera en caso de fallar, decidió asegurarse de cumplir con su encargo y llevó al joven a la casa por la fuerza. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me han traído aquí sin mi consentimiento?», exclamó el joven, claramente desconcertado, aún aferrado a su paleta y pincel. Carlos, al ver su confusión, se apresuró a tranquilizarlo. «Le aseguro que nadie tenía intención de hacerle daño y se disculpó por la conducta del chofer, explicando que quizá había sido demasiado obediente. Luego lo invito a sentarse y tomar un café». El artista, que se presentó como Ricardo, era un joven muy inteligente y perspicaz. Al principio, su voz temblaba por la emoción y el miedo, pero poco a poco comenzó a relajarse. «Dígame, Ricardo, ¿cómo logra distinguir los colores?», preguntó Carlos de repente, sin poder contener su curiosidad. Justo en ese momento, Ana se unió a la conversación, colocando un plato de bollos recién horneados sobre la mesa mientras miraba al artista con interés. Ricardo era un chico joven, no tendría más de 25 años. Ana estaba segura de que nunca lo había visto antes, ya que, si lo hubiera hecho, lo recordaría. Tanto ella como Carlos escucharon con atención mientras Ricardo les contaba su historia. «Mi novia me ayuda», explicó. «Ella hace pequeñas marcas en los tubos de pintura para que no me equivoque con los colores. A ella también le gusta pintar, pero ahora tiene que trabajar por los dos. Yo intento vender mis cuadros para aportar algo y ayudarla de alguna manera». Ricardo les relató que había tenido que dejar sus estudios en su segundo año de universidad para ir al servicio militar. Fue allí donde ocurrió el accidente que lo dejó ciego. Sofía resultó ser una chica honesta y leal. No lo abandonó, sino que se convirtió en su apoyo y su mano derecha. Juntos vivían en un apartamento que Sofía había recibido del Estado, ya que fue exalumna de un orfanato. Después del accidente, Sofía fue la única persona que estuvo a su lado. Incluso sus propios padres lo dejaron atrás, diciéndole que se fuera con su novia, ya que no querían aceptarla en su familia. «Es ella la que aparece en mis retratos, mi querida Sofía. Recuerdo cada detalle de su rostro, y mis manos me ayudan a no olvidar su belleza día tras día», dijo Ricardo con una mezcla de nostalgia y cariño. «Por supuesto, me da tristeza no poder volver a verla. Ahora solo un trasplante podría ayudarme, pero es una operación tan costosa que ni sonamos con poder pagarla. Aún así, no puedo quejarme de la vida. Todos los días doy gracias a Dios por haber conocido a Sofía, aunque también, todos los días, le pido que me deje. No quiero ser una carga para ella. La amo y le deseo lo mejor, debería ser la mujer más feliz del mundo, incluso si eso significa que sea sin mí». Ricardo pronunció estas últimas palabras con una decepción que no intento ocultar. «¿Estás diciendo que en los retratos que te compre aparece tu novia?». Carlos frunció el ceño, intentando procesar la situación. «Así es, tienes razón», respondió Ricardo. «Aunque, la verdad, no sé si soy capaz de capturar bien sus rasgos y transmitir los colores. Sofía siempre me dice que están perfectos, pero sé que incluso alguien con vista a veces tiene dificultades para elegir los colores adecuados, y más aún cuando no se pueden ver. Es por eso que no pido más dinero por mis cuadros. Me da vergüenza cobrar mucho por algo que ni siquiera yo mismo puedo ver». «Disculpa, ¿cuántos años tiene tu novia?», preguntó de repente Ana, con un leve temblor en la voz. «En septiembre cumplirá 25», respondió Ricardo.
La taza de café que Ana sostenía se le cayó de las manos, y un grito escapó de sus labios. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero Ricardo ya había mencionado demasiadas coincidencias. Los esposos intercambiaron miradas, y en ese instante ambos supieron que estaban pensando lo mismo. Comenzaron a rogarle a Ricardo que organizara una reunión con Sofía. Ana le confesó al joven que sospechaba que Sofía podría ser su pariente, aunque se reservó el grado de parentesco que estaba imaginando. Durante un rato, Ricardo se mostró confundido y preocupado. No le resultaba fácil confiar de golpe en unas personas que hasta hacía poco eran completos desconocidos y que, además, lo habían llevado a su casa de manera poco ortodoxa. Aún así, accedió y les dijo que le parecía bien que se encontraran los cuatro. Mencionó que por la tarde Sofía pasaría por el parque para recogerlo. Allí podrán verla y hablar con ella, si lo desean, dijo Ricardo, aún algo inseguro. El joven calculó que, en un lugar lleno de gente, no podrían hacerle daño a Sofía. Además, la idea de que esa pareja pudiera ser familia de su novia no le parecía lógica. ¿Cómo era posible que Sofía tuviera unos familiares tan ricos? Todavía recordaba cómo ese hombre, Carlos, había pagado por las pinturas una cantidad de dinero que lo dejó perplejo. Sofía incluso gritó de alegría al ver aquel montón de billetes. Por la tarde, cuando Sofía se acercó tímidamente a su novio, Carlos y Ana también se dirigieron hacia ellos. Ambos se quedaron completamente atónitos al ver el sorprendente parecido entre Sofía y Ana. Sin embargo, aún no se atrevían a creer en lo que sus corazones les insinuaban. El dolor sería demasiado grande si, después de pensar que habían encontrado a su hija, resultara ser otra mujer. Sofía les dijo algo similar cuando Carlos y Ana le compartieron sus sospechas. A pesar de todo, la joven accedió a hacerse una prueba de ADN para que, finalmente, pudieran confirmar si realmente eran padres e hija, aunque el reencuentro fuera tan inesperado. 3 semanas después, los resultados estaban listos. Ana y Carlos abrieron el sobre con manos temblorosas. Al leer el resultado, ambos rompieron en lágrimas. Sofía era, de verdad, su hija. Era increíble. Nunca se les había pasado por la mente que habían sido engañados. Durante todos esos años, habían vivido con la creencia de que su hija estaba muerta. Ahora, la pregunta que los atormentaba era, ¿quién fue el bebé que enterraron? Al contactar con el hospital, les informaron que, efectivamente, ese día hubo un error humano. Así lo confirmó el jefe médico. Pero aquel error les había costado demasiado caro. Ellos habían llorado la pérdida de su hija durante años, mientras ella, su nina, los esperaba en el orfanato, sentada junto a la ventana, esperando que sus verdaderos padres llegaran a recogerla. Al final, se supo que aquella noche la matrona no se encontraba bien de salud, y con tantos partos simultáneos, Sofía fue confundida accidentalmente con una nina nacida de una madre alcohólica que la rechazó. La pequeña, debido a su frágil estado, falleció casi inmediatamente después del nacimiento. Como esa mujer tenía un historial bastante complicado, ni siquiera había parejas en lista de espera deseando adoptar a la bebé. Nadie parecía tener prisa por llevarse a Sofía del orfanato, temiendo que los genes de su madre biológica le fueran heredados. Pero no había ningún motivo real para preocuparse, ya que la nina creció fuerte y sana, destacándose por encima de sus compañeros en muchos aspectos. Carlos, lleno de frustración, le aseguró al personal del hospital que los responsables en la sala de maternidad pagarían por ese gravísimo error. Ni siquiera las disculpas reiteradas del médico jefe hicieron que cambiara de opinión. No podía perdonar haber perdido la oportunidad de ver crecer a su hija, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus logros. Un par de semanas después, el incidente salió a la luz en todos los medios de comunicación. El médico jefe, presionado por la controversia, se vio obligado a dimitir. Mientras tanto, Sofía se sentía aliviada y feliz por haber encontrado, al fin, a su familia. Para el cumpleaños de la joven, su padre le hizo un regalo extraordinario, pagó la costosa operación de su novio Ricardo, lo que le devolvería la vista. Aunque al principio Ricardo se sintió incómodo y le daba vergüenza aceptar algo tan valioso, terminó comprendiendo que era importante para el hombre que tanto amaba a su hija. Además, sabía que sus suegros no tenían la culpa de la larga separación que habían sufrido. Después de la operación, Ricardo empezó a recuperar la vista. Al principio solo veía de manera vaga y borrosa, pero poco a poco fue mejorando, y lo más importante,
ya podía volver a contemplar a su amada sin el temor que había sentido durante años por su futuro juntos. No mucho después, Ricardo le pidió matrimonio a Sofía, y ella aceptó encantada. A pesar de las recomendaciones médicas de no forzar demasiado su vista, Ricardo nunca dejó de pintar. Sabía que pintar no era solo su pasión, sino una forma de expresar el amor que sentía por Sofía y su renovada vida.